Vamos a realizar un test de percepción visual. Para ello, tenés que observar esta imagen y responder a la siguiente pregunta. ¿A cuál de las líneas de la derecha, A, B o C, se parece la que se encuentra a la izquierda? La respuesta parece bastante sencilla. Es evidente que a la C. Ahora, imagina que este test lo realizás con 4 personas más a las que no conoces y eligen la opción B. ¿Qué harías ante esa situación? ¿Responderías siguiendo al resto del grupo o siendo coherente con tu opinión? Seguramente, tu respuesta seguiría siendo la misma. Le harías caso a lo que muestran tus ojos y no a lo que opinan 4 extraños. No obstante, te sorprendería saber que cuando el psicólogo Solomon Asch hizo este experimento en el año 1951, la mayoría de las personas respondieron conforme a lo que eligió el grupo, dejando de lado su propia opinión aunque la consideraran correcta. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo es posible un comportamiento tan irracional? Para responder estas preguntas debemos hablar sobre el sesgo de conformidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Decidite. El tema del día de hoy es el sesgo de conformidad. Veremos cuáles son sus principales características, por qué sucede, en qué contexto podemos observarlo y de qué forma podemos evitarlo. También denominado sesgo del rebaño, este error cognitivo consiste en la tendencia a actuar y pensar de una determinada manera basándonos en el hecho de que la mayoría lo hace. Es decir, decidir no en función de nuestras propias intenciones o intereses, sino imitando lo que hace la mayoría, sea ello correcto o incorrecto, bueno o malo para nosotros. Por ejemplo, cuando una persona que no toma alcohol decide hacerlo únicamente porque su grupo de amigos lo hace, o cuando alguien que no escucha cierto tipo de música decide hacerlo por la presión social que le genera sentirse diferente al resto. Ahora bien, ¿por qué nos comportamos de esta manera? ¿No es acaso irracional elegir contra nuestros propios intereses? La respuesta, como casi siempre, la encontraremos en la evolución. Como es sabido, los seres humanos somos una de las especies más sociales del planeta. Nuestra capacidad de formar grupos y alianzas a gran escala es una de las razones que nos ha permitido sobrevivir en un mundo hostil y peligroso como el de hace miles de años atrás, cuando éramos cazadores-recolectores. También, ello nos permitió desarrollar todo el poderío con el que actualmente contamos y que nos ha llevado a ser la especie más poderosa y más peligrosa del planeta. Ahora, para lograr esta cooperación a gran escala, fue necesario que desarrollemos comportamientos que nos permitan integrarnos a grupos conformados por miembros desconocidos. De esta manera, fue sumamente necesario que aprendamos a imitar a los miembros del mismo para lograr conseguir su aprobación y consecuente integración. Hemos priorizado el deseo de encajar en el grupo por sobre el de tener razón. Por otro lado, esta tendencia a imitar el comportamiento de la mayoría nos ayuda a ahorrar energía del sistema 2. Las palabras y las acciones de las personas de nuestro entorno conllevan información valiosa. Si muchas personas hacen o piensan algo, sus actos y sus pensamientos transmiten información sobre el que conviene hacer o pensar. Esto es eficiente, ya que al observar e imitar lo que hace y piensa la mayoría, nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo que en el mundo de los cazadores-recolectores marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora bien, tenemos que tener en claro que imitar el comportamiento de los demás es algo positivo solo en determinados contextos. Recordemos que a la base de los sesgos cognitivos se encuentran las heurísticas o atajos mentales. La heurística que nos guía en este caso sería, si ves que tus pares se comportan de una determinada manera, copialos. Sin embargo, aquí el contexto es la clave. Si el ambiente tiende a cambiar rápidamente, por ejemplo en un experimento social, o si las consecuencias de la acción son fáciles de evaluar en términos morales, esta heurística se convierte en un sesgo. Este sesgo cognitivo es posible observarlo en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, el mundo del marketing se encarga de explotarlo para lograr que las personas consumamos productos que no necesariamente deseamos o necesitamos. Muchas publicidades se encargan de mostrar a un grupo de gente utilizando el mismo producto y pasándola bien. Ello busca generar una sensación de exclusión en quien observa la publicidad con el objetivo de que, guiados por el deseo de pertenecer al grupo, compremos el producto aunque en el fondo no lo necesitemos.
En el ámbito político, también este sesgo es sumamente explotado. Ello se debe a que, para lograr adherentes, los partidos emplean como una de sus principales estrategias campañas publicitarias en las cuales muestran que existen miles de personas apoyando sus principales candidatos y medidas. Ello, que no siempre se corresponde con la realidad, es realizado con el objetivo de activar este sesgo del rebaño y ganar más partidarios para sus filas. Por último, otro ámbito en el que se observa mucho el impacto de este sesgo es en las redes sociales. De forma similar a lo que observamos que sucede con el sesgo de confirmación, al brindar un contenido personalizado y seleccionado por algoritmos, las redes sociales terminan generando la falsa sensación de que todas las personas actúan y piensan de una manera determinada. Esto, lejos de propiciar el pensamiento crítico y la autonomía, termina generando el efecto contrario. Las personas actúan como un rebaño siguiendo a un falso líder o influencer bajo el supuesto erróneo de que lo que piensa o hace es correcto porque la mayoría lo apoya. Existen muchos ejemplos y ámbitos donde puede observarse este sesgo. Sin embargo, ahora queremos brindar dos consejos para evitar caer en él. Dicen lo siguiente. 1. No temas ser diferente. Acepta tu individualidad y no temas destacarte o ser diferente. Recordá que es perfectamente válido tener opiniones o perspectivas diferentes a las de los demás. Mantén tu autenticidad y confía en tus propias ideas siempre y cuando no se transformen en dogmas y caigas presa del sesgo de confirmación. 2. Aprende a evaluar el contexto. Recordá lo visto sobre el efecto priming y la influencia que genera el contexto a la hora de tomar una decisión. Pregúntate siempre en qué medida lo que estoy decidiendo está determinado por mis intereses o por el entorno. De esta forma, teniendo presente estos consejos, podrás determinar de una manera mucho más clara en qué situaciones conviene seguir a la mayoría y en cuáles no. En otras palabras, sabrás cuál es el mejor modo de proceder independientemente de lo que el contexto o la mayoría te sugieran. Y así vas a poder tomar decisiones de una manera más reflexiva y autónoma. Es decir, vas a poder tomar mejores decisiones. Si te gustó este video, te pedimos por favor que le pongas like, te suscribas y lo compartas. Estas pequeñas acciones nos ayudan a seguir realizando contenido similar y con mayor calidad. Por último, les dejamos la siguiente pregunta. ¿En qué otros aspectos de la vida observás la presencia del sesgo de conformidad? Leemos sus respuestas en los comentarios. Hasta la próxima.